Buenas tardes a todos. En este video tutorial, ¿verdad? Que corresponde a esta semana que les toca trabajar de forma virtual, vamos a ver la continuación del tema que teníamos en el aula de clase, ¿verdad? Que era las operaciones con números positivos y negativos. Ya habíamos visto la suma y la resta. En este video vamos a explicar lo que es la suma, la multiplicación de números positivos y negativos, la división de números positivos y negativos y otros conceptos que son muy cortos y que creo que se deben explicar en este video. Decirles de que el video es obligatorio verlo y el video les puede ayudar a entender eh, y cómo resolver los ejercicios que se asignen de tarea más adelante. Ok, en el libro de texto que usamos, ¿verdad? Que es el que el gobierno utiliza, pues en la sección 1 de la página 23. Ahí es donde estamos ahorita. Veamos entonces el tema de la multiplicación de números positivos y negativos. Si ven ustedes aquí al lado derecho del video que están viendo, pueden ver dos reglas. La multiplicación antes, ¿verdad? Digamos cuando yo estudiaba, nos enseñaban algo que se llamaba leyes de los signos. Leyes de los signos que menos por menos da más, que más por más da más, que más por menos da menos y que menos por más da menos. Pero en la actualidad eso lo resumimos en dos reglas que dicen lo siguiente. La regla número uno dice el producto de números de igual signo es positivo. Creo que ya en alguna clase anterior había hablado sobre producto es lo mismo que multiplicación. Producto se refiere al resultado que obtenemos cuando multiplicamos dos números. Al resultado de la multiplicación le llamamos producto. Entonces la regla número uno dice, el producto, o sea, el resultado de multiplicar dos números que tengan igual signo es positivo. Eso significa que si los dos números que yo multiplico son negativos o son positivos, el resultado siempre va a ser positivo. Y la regla 2 habla de la multiplicación o el producto, que es lo mismo, de números de distinto signo. O sea, si uno de ellos es negativo y el otro es positivo, o positivo y negativo en cualquier orden, pero si son distintos, el resultado de la multiplicación sería negativo. Y veamos, aquí tenemos unos ejemplos bien sencillos de comprender, ¿verdad? Recuerden que multiplicar, pues honestamente yo no le voy a enseñar a nadie a multiplicar porque todos ya saben multiplicar, sino que más que todo algunas reglas importantes debido al tema que estudiamos. Ok, en el ejemplo número uno dice, María camina a 50 metros por minuto hacia el este en una carretera. Más o menos aquí en la imagen se puede percibir la forma en la que ella va caminando. Va caminando del oeste hacia el este. Imagínense esta recta color verde que ven acá en el sentido de la recta numérica. En ese sentido va caminando ella. Va caminando desde la izquierda y va caminando hacia la derecha. En este caso, oeste hacia el este. Y nos dicen, ahora está en el punto O. O sea que ella está aquí en esta posición. Después de 5 minutos, ¿dónde estará? Bueno, pues si nosotros vemos o leemos lo que dice anteriormente, ella dice que camina a una rapidez de 50 metros por minuto. Eso significa que cada minuto que pasa, ella recorre 50 metros. ¿De acuerdo? Pues entonces eso ¿cómo se llama? Se plantea una operación matemática, ¿verdad? O un PO, que en este caso sería la multiplicación, por ser más fácil, ¿verdad? Vamos a multiplicar 50 por 5. 50 por 5. Digamos que este sería el planteamiento de la operación que yo haría. Voy a escribir aquí en este lado el planteamiento de la operación con el propósito de escribir acá la respuesta. Entonces, una vez que yo escribo el planteamiento de la operación, creo que todos muy fácilmente podrían decirme cuánto es 50 por 5, porque simplemente multiplicamos 5 por 5, eso me daría 25 y el resultado le agregamos 0.
Entonces sería 250. ¿250 qué? Pues si se fijan, dice que ella camina 50 metros. Por lo tanto, estos son metros. Metros. Le ponemos la M, que es la unidad de medida de distancia que estamos utilizando, ¿verdad? En este caso, los metros. Ay, perdón. Bueno, voy a borrar esto, que es lo mismo. Y voy a poner aquí. Planteamiento de la operación sería este 50 por 5 y el resultado de multiplicar 50 por 5 sería 250 metros. Ahora, ¿cómo escribimos la respuesta? Porque la respuesta es, hay que interpretar la respuesta. Cuando tenemos un problema, siempre tenemos que dar una respuesta. En este caso, María iba caminando del oeste hacia el este. Si caminó durante 5 minutos hacia el este, entonces nosotros vamos a contestar de la siguiente forma. María está a 250 metros al este del punto donde ella comenzó, que era el punto O. Y fíjense bien, cuando uno camina hacia el este, se considera que la dirección que uno lleva es positiva. ¿De acuerdo? La dirección que uno lleva hacia el este es positiva. Por lo tanto, podríamos decir, ¿dónde estará María? Bueno, María está a 250 metros al este del punto O. Y en este caso, la dirección del movimiento tendría que ser positivo. ¿De acuerdo? Por la dirección que lleva. Dirección positiva. Creo que dije negativa. Dirección positiva porque es el mismo sentido de la recta numérica. Si se fijan, ella va caminando, digamos, hacia la derecha. Hacia la derecha, según vemos el video, hacia la derecha va caminando. Hacia la derecha está el este. En esta imagen, ¿verdad? Ok, ahora veamos el siguiente ejercicio o ejemplo. Dice, José camina a 50 metros por minuto hacia el oeste y ahora está en el punto O. ¿Ven? Aquí está José. Pero él va caminando en sentido contrario al que iba María, por ejemplo. Él va caminando hacia el oeste. Hacia el oeste, si fuera esta una recta numérica y el punto O fuera el 0, hacia la izquierda en esta línea recta quedan los números negativos, ¿verdad? O sea que la dirección que él va caminando se considera una dirección negativa porque va caminando hacia el oeste. Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿dónde estará después de 5 minutos? Entonces fíjense bien que el planteamiento anterior nos puede servir. 50, en este caso aquí tuve que haber puesto 50 metros. En el ejemplo anterior no lo hice, ya lo voy a corregir. De hecho lo voy a corregir ahorita porque no puse las unidades y eso no está correcto. Creo que aquí estaría mucho mejor, ¿verdad? 50 metros. Si se fijan, en el caso de José sería el mismo caso, pero aquí vamos a decir algo. Como esta distancia que él va caminando la hace en sentido hacia el oeste, en esa dirección, la dirección de este movimiento que él hace se considera negativa. ¿De acuerdo? Si caminamos hacia el este, la dirección se considera positiva. Pero si lo hacemos hacia el oeste, la dirección se considera negativa. ¿Ven? Por eso le pongo a este 50 el negativo, porque la dirección que lleva es negativa. Y si nosotros multiplicamos 50 por 5, pues ya vimos que nos da 250 metros, pero como durante 5 minutos él caminó hacia el oeste, entonces el resultado o la dirección final de este movimiento que está haciendo José también se considera negativo y tenemos que ponerle el menos aquí. Ya vamos a ver más adelantito que eso lo vamos a resumir tan fácil como aplicar una regla de estas dos que vemos acá. ¿Ven? Ese sería el planteamiento de la operación. Y nos faltaría aquí concluir, ¿verdad? O dar una respuesta.
Te dice, ¿dónde estará José después de 5 minutos? Entonces vamos a poner José está a 250 metros al oeste del punto O. Y ahí está. Ya terminamos los dos ejemplos que tenemos. Entonces, en estos dos ejemplos, lo que se pretende más que todo es que usted conozca, ¿verdad? Aparte de que vamos a hacer la introducción a estas dos reglas, que es multiplicar números de igual signo y multiplicar números de distinto signo, es que cuando nosotros hablamos en un problema práctico del este y el oeste, cuando caminamos hacia el este, si se fijan, el resultado sería positivo, porque la dirección de caminar hacia el este se considera positiva. Si se fijan al 50, ya no le puse el signo más aquí, porque no es necesario. Pero todo lo contrario en el siguiente ejemplo. Si la dirección, perdón, es de este hacia el oeste, o sea, si alguien camina hacia dirección oeste, entonces ahí sí, cada uno de esos 50 metros que avanza por minuto se consideran con una dirección negativa, ¿verdad? O sea, ese menos lo que indica es que él va hacia el oeste. Sería muy largo hacer un ejemplo de cada tipo, pero igual, si vamos hacia el norte, se considera positivo, y si vamos hacia el sur, también se considera negativo en este caso. Pero creo que con estos dos ejemplos introductorios basta para entender esa parte. Pasemos a la siguiente parte. Aquí tenemos otros ejemplos de multiplicación. Estamos en la página 23 del libro de texto. Igual seguimos con la multiplicación de números positivos y negativos. Fijémonos entonces lo que vamos a poner en práctica aquí, que ya son estas reglas de multiplicar. Primero, si nosotros multiplicamos números de igual signo, como dice la regla número 1, números de igual signo, el producto es positivo. Entonces aquí simplemente es cuestión de saberse las tablas y aplicar estas reglas de forma cuidadosa, ¿verdad? Ponemos el igual. Y en este caso sabemos que como son de igual signo el 4 y el 2, la respuesta va a dar positivo, porque así dice la regla número 1, números de igual signo, el resultado del producto, o sea, la multiplicación, va a ser positivo. Y simplemente 4 por 2, pues eso sería 8. Miren, muy sencillo esto. Sería igual aquí a positivo 8. En este caso sería positivo 10. ¿Verdad? 2 por 5, positivo 10. Positivo 10. Números de igual signo, regla número 1. El producto de dos números de igual signo. En este caso el 5 y el 3 también son de igual signo. ¿Lo ven? De igual signo. Por lo tanto, la respuesta siempre va a dar positivo. 5 por 3 daría 15. 15. Y en el siguiente ejemplo, que es el inciso D, negativo 6 por negativo 3 también va a dar positivo, solo que 6 por 3 me da 18. ¿Verdad? Aplicar la regla número 1 y saberse muy bien las tablas de multiplicar, ¿verdad? Ahí hacemos eso y no vamos a tener ningún problema. Ahora veamos el caso del inciso E, F y G, donde vamos a poner en práctica la regla número 2. ¿Por qué? Porque los números que estoy multiplicando, si ven, son de distinto signo. Independientemente del orden en el que aparecen los números, pero si son de distinto signo, entonces el resultado va a ser negativo. Resultado negativo, y 4 por 2 pues daría 8. ¿Verdad? 8. 8 negativo. Miren. 8 negativo.
Ahí está. Luego tenemos 5 por 3, también daría negativo, pero 5 por 3 sería 15. 15. Y luego siempre 2 y 5 en el último ejemplo, perdón, son de distinto signo. Sería 2 por 5, pues sería negativo 10. Bastante fácil esto que estamos aprendiendo aquí. Multiplicar números enteros. El conjunto de los números enteros, si se recuerdan, se representaba con la letra Z mayúscula. Como ven, así se aplica la regla número 1 y la regla número 2 de la multiplicación de números positivos y negativos. Bueno, pues en base a lo que hemos explicado ahorita y en los dos ejemplos anteriores, usted tiene que ser capaz en su casa, ¿verdad?, de resolver este primer ejercicio que corresponde a la tarea número 3 que van a presentar, ¿verdad? Este sería parte de la tarea, parte de la tarea. No estoy diciendo que solo esto es la tarea. Ok, veamos entonces ahora la división. En la división vamos a hacer exactamente lo mismo. Las reglas dicen prácticamente son iguales, solo que hablamos de división, ¿verdad? Entonces la regla número 1 de la división dice el cociente. Cociente se le llama cuando uno divide los dos números, ¿verdad? En la escuela nos enseñaron que las partes de la división eran dividendo, divisor, cociente, que es el que nos da arriba, y en este caso sería residuo, lo que nos sobra. Entonces dice, el cociente de dos números de igual signo es positivo. ¿Ven? Igual que la regla número 1 de la multiplicación, solo que aquí habla de cociente, o sea, el resultado de dividir dos números. Y la regla 2 dice que el cociente de dos números de distinto signo, ¿ven? Una división de distinto signo sería negativo. O sea que es muy fácil, también las reglas en la división. Dice acá, recuerda que una multiplicación puede escribirse como una división. Y sí, ¿verdad? Tiene toda la razón. Si yo tengo, por ejemplo, acá en símbolos, si se fijan, el cuadrado por el triángulo dice que es igual al círculo. Entonces, eso significa que si yo el círculo lo divido entre el triángulo, voy a obtener el cuadrado. Veámoslo con números, donde se puede entender mucho mejor lo que nos tratan de decir acá con símbolos. Dice, escriba como una división cada multiplicación. Imagínense que el numerito que tenemos en esta posición es el cuadradito. El número que tenemos en esta posición es el triángulo. Y el resultado que vemos acá es el círculo. Entonces, esto, si yo lo escribo como una división, ¿cómo lo escribiría? Pues lo escribiría de la siguiente forma. Fíjense que voy a mover esto un poco para aquí, solo para estar viendo las divisiones. Fíjense bien. Voy a poner un igual. Y voy a decir que el círculo, o sea, el 12 entre el 3 es igual al 4, pero ya en forma de división, ¿verdad? Entonces yo escribiría positivo 12 entre positivo 3. ¿A qué es igual? Pues es igual a este número que está aquí, que es, en este caso, positivo 4. Voy a copiar esto y después lo voy a ordenar. Voy a ponerlo ahí. En el siguiente ejemplo dicen que negativo 12, solo voy a corregir este signo, entre positivo 3, dice que me va a dar, según esto, ¿ven? Me va a dar negativo 4. Solo que acá lo estoy escribiendo en forma de una división. De ahí voy a ordenarlos. En el siguiente caso me están diciendo que este positivo 12, o sea que voy a volver a modificar este signo, entre este negativo 3, aquí tengo que poner negativo 3, y dice que va a ser igual a negativo 4, ¿ven? Y con esto lo que nos va a quedar claro son estas dos reglas que vemos acá. Ya lo vamos a ver. Y por último, escribir en forma de división esta multiplicación sería negativo 12 entre negativo 3, pues sería igual, como ven ustedes, tiene que ser igual obligatoriamente a este número, ¿verdad? Nos estamos basando en esto
para convertir cada multiplicación de aquí en una división. Positivo 4. Y con esto ya volvemos a mover esto para donde estaba. Y ya podemos decir que esta multiplicación se puede escribir así. Esta otra multiplicación se puede escribir como división de esta forma. Esta otra multiplicación de esta forma. Y esta multiplicación de esta forma. Y lo que quiero que observen acá es lo siguiente. Si se fijan, ¿en cuál de las divisiones me da positivo? Donde los dos números que divido tienen el mismo signo. Si se fijan, en esta división los dos números son del mismo signo, positivo. Y en la última que me da positivo, los dos números son del mismo signo. Por eso la regla número 1 dice que al dividir dos números que tienen igual signo, el cociente de la división da a dar positivo. Como ven, este primer 4 y el último. ¿Y qué pasa cuando los números que yo divido tienen signos diferentes? Pueden ver aquí, menos 12 y positivo 3, positivo 12 y menos 3. En esos dos casos me da negativo, que es lo que dice la regla número 2. El cociente de dos números de distinto signo es negativo. Y estos ejemplos serían prácticamente aplicar eso que acabamos de decir ahorita, ¿verdad? Aplicar eso que acabamos de decir ahorita, y entonces simplemente tendríamos que decir nosotros, como son de distinto signo, pues esto va a dar negativo, ¿verdad? Esto va a dar negativo aquí, menos, y 15 entre 5, pues sería a 3, ¿verdad? ¿Ven? 36 entre 6, como son de igual signo, pues esto me daría positivo, y 36 entre 6, pues sería 6. 24 entre negativo 4, como son de distinto signo, regla número 2, ¿ven? Distinto signo. 24 entre 4 sería a 6. 40 positivo entre 8 positivo, como son de igual signo, esto da positivo, y 40 entre 8 pues sería 5. 18 negativo entre negativo 3. Como son de igual signo, pues esto me tendría que dar positivo. Y 18 entre 3, pues me daría 6. Positivo 54 entre negativo 9. Positivo 54 entre negativo 9, entonces son de distinto signo, entonces esto va a dar negativo. Estoy aplicando la regla número 2. Y 54 entre 9 puede ser igual a 6, ¿verdad? La tabla del 9, 9 por 6, 54. Y para terminar los ejemplos, también 21 es negativo y el 3 es positivo. Entonces estos serían de distinto signo. Entonces regla número 2 va a dar negativo. Y 21 entre 3, en la tabla del 3, un número que multiplicado por 3 me dé 21, pues daría el número 7. Y ya, este ejemplo para más que todo confirmar cómo se aplican estas dos reglas. Bueno, pues en base a eso, ustedes más adelante van a resolver unas pequeñas divisiones que ya se las voy a mostrar más adelante. Pero antes de eso veamos lo que sigue aquí en el siguiente tema, corresponde a la sección 4 de la página 30 del libro. El libro al que me refiero, ustedes ya saben que está en la plataforma, ¿verdad? En la plataforma de Scholarly, ahí lo tengo yo agregado como un archivo, para el que lo quiera descargar, ¿verdad? Dice, para convertir una fracción en un número decimal, debemos dividir el numerador entre el denominador de la fracción. Convertir una fracción en un número decimal, debemos dividir el numerador entre el denominador de la fracción. Y aquí tenemos algunas observaciones importantes de la parte teórica de este tema que las vamos a leer y vamos a tratar de explicarlas. Dice, si el residuo de la división es 0, el cociente decimal es exacto. Eso tiene que ver porque cuando nosotros queremos convertir esta fracción en un decimal, vamos a tener que hacer una división, ya lo van a ver. Si el residuo de la división no es 0, pues entonces obviamente la división es inexacta
Y el decimal que obtenemos en el cociente de esa división tendría que ser inexacto, ¿verdad? Y por último dice, las cifras decimales que se repiten en un número decimal inexacto se llaman período. Ya vamos a ver eso. Entonces, intentemos, entonces, ¿cómo se llama? Escribir cuál es el resultado de dividir o de la fracción 3/4, pero escribirla en forma de decimal, como dice acá la instrucción. Convierta cada fracción en un número decimal. Entonces, exactamente lo que dije es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a dividir el número 3, o sea, el numerador, entre el denominador. Lo vamos a dividir. Entonces, vamos a decir 3. Vamos a ver si nos cabe por aquí. 3 entre, vamos a hacer una división. ¿Entre quién? Entre 4. 3 entre 4 no se puede dividir porque no hay ningún número que multiplicado por 4 me dé 3 o cerca, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, como no se puede porque es menor, entonces vamos a poner un 0, vamos a poner punto decimal, ¿ven? Y a este 3 le vamos a agregar un 0. Y ahora ya dice 30. 30 entre 4, ahora sí lo puedo dividir. Y resulta que un número cerca, multiplicado por 4, que me dé cerca de 30, pues sería el número 7. 7 por 4 sería 28. Creo que acá estoy haciendo esto, pero creo que todos me entenderían muy bien porque ya todos saben dividir, ¿verdad? Y 30 menos 28, pues me sobran 2. Ahora, ¿será que yo ya terminé de dividir? Pues la verdad no, porque yo tengo que seguir dividiendo hasta que yo detecte que la división es infinita o no. Infinita es que yo voy a seguir agregando acá un 0 y voy a seguir poniendo otro número acá y luego me va a sobrar con otro 0 y así. Y este proceso nunca terminaría, ¿verdad? Todo eso nosotros ya lo vimos en la escuela, pero aquí lo estamos repasando. Entonces voy a agregar un 0, porque como ya puse 0 en el cociente, ¿verdad? Desde que puse 0 aquí, yo ya puedo agregar cualquier 0 acá para continuar la división. Y ahora dice 20 entre 4. Pues 20 entre 4 es exactamente 5. 5 por 4 me da 20. Y cuando yo resto esos dos números, pues 20 menos 20 va a dar 0. Y por lo tanto yo ya podría decir que la fracción 3/4 se puede escribir como el número decimal 0.75. Y entonces vamos a ver lo que dicen acá las observaciones. Dice, si el residuo de la división es 0, como en el caso de nosotros ahorita, si se fijan, dice el cociente decimal es exacto. Entonces a este número decimal se le llama decimal exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque el residuo de la división nos dio 0. Dice, si el residuo de la división no es 0, el cociente decimal es inexacto. Ya tal vez este nos da así. Y luego dice, las cifras decimales que se repiten en un número decimal inexacto se llaman período. Entonces estos dos conceptos están relacionados. Pero para ver si se ponen en práctica aquí, hagamos el inciso B. Dice 7 entre 3. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a hacer una división de el número 7. ¿Entre quién? Entre el número 3. Entre el 3. Y en este caso, como el 3 es mayor, el 7 es mayor que el 3, entonces aquí sí puedo dividir. Un número multiplicado por 3 que me dé 7 o cerca, pues el 2, ¿verdad? El 2 por 3 me da 6. Y cuando yo resto estos dos números, me sobra 1. ¿Ya terminé de dividir? No. Porque recuerden, yo voy a terminar de dividir cuando yo detecto que en el cociente hay cifras decimales que se repiten o que la división en algún momento llega a ser infinita. Entonces, para continuar la división, recuerden que yo solo necesito poner punto decimal y eso lo que me permite a mí es agregar un 0 aquí para continuar la división. Entonces digo ahora 10 entre 3, 10 entre 3, entonces sería igual a 3.
o corresponde a 3, porque es el número multiplicado por 3 que me va a dar 9 y que es lo más cercano que puedo llegar al 10, ¿va? Entonces pongo aquí resta y 10 menos 9 me sobra 1. Si se fijan, en la parte anterior, cuando yo resté 7 menos 6, me sobró 1. Y aquí me vuelve a sobrar 1 otra vez. Eso significa que ya se va a empezar a repetir algo. ¿Por qué? Porque yo, como ya puse el punto decimal, entonces yo ya puedo ponerle otro 0 aquí para continuar la división. Y vuelvo a tocar 10 entre 3, pues otra vez, otra vez a 3. ¿Ven? Y 3 por 3 me volvería a dar 9. Y cuando reste esos dos números, ¿cuánto creen que me va a volver a sobrar? 1. Significa que esta división va a ser infinita y acá se va a seguir repitiendo infinitas veces. ¿Quién? El 3. Entonces, en este concepto dice, si el residuo de la división no es 0, como ahorita ven, sobró 1, este no es 0. El decimal o el cociente decimal es inexacto. Este número es un número decimal inexacto. 2.33 dice ahorita. Pero si yo continúo dividiendo, aquí va a decir 2.333 o 2.333 o 2.3333, etc. Porque este 3 se va a seguir repitiendo infinitamente. Dice, las cifras decimales que se repiten en un número decimal inexacto, como este, se llaman período. Entonces, este número decimal es un número decimal periódico. Y el período es el número 3, porque es la cifra que se repite. ¿De acuerdo? Hay que tener muy en cuenta esto. Y les sugiero que si en algún momento esto no lo llegan a comprender, vuelvan a ver el video. Y por último, el último concepto que vamos a estudiar es el concepto de potencias. Esto no es nuevo porque esto se miró en sexto grado, ¿verdad? Esto corresponde a la sección 6 de la página 32 del libro. Dice, una potencia se define como una multiplicación escrita en forma abreviada. Una potencia tiene dos partes, dice, base y el exponente. Ya vamos a explicarlo aquí. La base representa el número que se repite. Y el exponente, la cantidad de veces que se repite en la multiplicación. Y aquí tenemos también dos observaciones importantes. Dice, si la base de una potencia es negativa, debe escribirse entre paréntesis. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, la base es este número 3 negativo. Entonces, como dice acá la observación, debemos de escribir la base cuando es negativa entre paréntesis. Y fuera de los paréntesis escribimos el exponente, que es lo que dice acá. Y también dice que si la base de una potencia es una fracción, como ven acá, también se debe escribir entre paréntesis. Y el exponente se escribe fuera de los paréntesis. Eso es lo que dice acá. Y entonces solamente para recordarnos, vamos a escribir esto. Aquí vamos a auxiliarnos de aquí. Voy a hacer este ejercicio para acá, solo para llevar el orden. Y aquí voy a empezar a escribir la solución. Veamos, tenemos el número 6 elevado a la 2. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Pues resulta que el exponente es el número pequeñito que vemos en la parte superior derecha del número 6. El exponente es el que me indica a mí cuántas veces voy a multiplicar la base. Entonces, la base en este inciso A es el número 6. Por lo tanto, y me dice el exponente que lo multiplique 2 veces. Entonces voy a escribir 6 por 6. Y todos se saben la tabla del 6 y saben que 6 por 6 me da 36. Voy a copiar esto ahorita y luego lo voy a ordenar. Pero por lo menos ustedes ya vieron cuál es el procedimiento. Siguiente ejemplo. Es un número decimal, es un número entero negativo, ¿verdad? Dice negativo 3 elevado a la 3. Entonces, el exponente es 3. Entonces tengo que multiplicar 3 veces el número negativo 3. Como dice que lo tengo que poner entre paréntesis, entonces voy a poner negativo 3 por negativo 3. Como son 3 veces, ¿ven? El exponente es 3, entonces aquí va 1, 2, pero me falta 1 todavía. Entonces, por negativo 3.
Ahí ya hice lo que me dijo el exponente, que multiplicara 3 veces ¿quién? La base. ¿Quién es la base? Negativo 3. Ahí lo tenemos. Y luego simplemente ustedes van a aplicar las propiedades que vimos de la multiplicación, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo estos dos números positivos los multiplico? Como son de igual signo, me daría positivo. Pero ese resultado de estos dos números que da positivo multiplicado por este que es negativo, entonces eso al final me daría negativo. Menos por menos, más, porque son de igual signo. Y más por menos, como son de distinto signo, me da menos. Y luego multiplico, esto más que todo las tablas, ¿verdad? 3 por 3, 9. Y 9 por 3, 27. Y eso me daría entonces el desarrollo de la siguiente potencia. Que ya la voy a ordenar, solamente lo estoy haciendo ahorita así, pero ya voy a ordenarla para que a ustedes les llegue ordenado. Y por último, el ejemplo del inciso C es una fracción que está elevada a la 2. Entonces el exponente, repito, el exponente me indica cuántas veces voy a multiplicar la base. Entonces yo en este caso multiplicaría 2 tercios por 2 tercios. ¿Ven? Multipliqué 2 veces la misma base. 2 tercios por 2 tercios. Y para recordar cómo se multiplican fracciones, multiplicamos los dos numeradores y los dos denominadores. En este caso, 2 por 2, que son los numeradores, me daría 4. Y 3 por 3, que son los denominadores, me daría 9. Y una vez hecho eso, pues vamos a copiar aquí la solución. Y ahora sí la vamos a ordenar. Entonces, esto lo tenemos aquí, que eran los ejemplos. Este es el desarrollo. Híjole, le puse un igual ahí, vamos a ver que traslape ahí un poco. Este sería el resultado de este. Y ese sería el resultado de aquí. ¿Ven? Y así se resuelven las potencias. Creo que ese tema no hay que dedicarle, pues digo yo, tanto tiempo, porque ya lo acaban de ver en sexto, ¿verdad? Si no lo vieron, pues por primera vez que lo vean, vuelvan a ver el video en esta partecita y ya con eso creo que logran entender. Muy fácil. Y en base entonces a esto de la división, a esto de convertir una fracción en decimal y a esto de resolver una potencia, ustedes van a resolver el siguiente ejercicio que aparece acá, ¿verdad? Que yo ya se lo voy a compartir en un momento después de haber terminado con el video. Espero que el video les ayude a comprender lo que estamos estudiando: multiplicación de números enteros, división de números enteros, conversión de una fracción en un número decimal y lo que es resolver una potencia. Esto es todo y nos vemos hasta la próxima.